Lo que relataré a continuación es una experiencia propia, vivida dentro de un viejo hospital, del cual desconocía su historia y no fue hasta que lo viví cuando pude presenciar justo frente a mí, la aparición de aquel sombrío ser, quien en silencio y protegido por la oscuridad de aquel quirófano, vigilaba a los usuarios de aquel lugar. Todo comenzó cuando hace un par de años, tuve que viajar a la ciudad en la que mi hermana vive, pues estaba embarazada, pronto tendría a su segundo hijo. Tanto su esposo como ella, habían viajado por trabajo a otra ciudad, no tenían familiares ni amigos que les apoyaran con los preparativos del parto. Su esposo pasaba largas jornadas de trabajo en una fábrica de aquella ciudad industrial. Entonces mis padres decidieron enviarme para ayudarlos durante esos días. Yo no tenía trabajo, acababa de terminar la universidad, razón por la que no tuve problema en ayudarles. Al llegar, mi hermana y su esposo me encomendaron la tarea de cuidar a mi sobrino durante el parto. El niño apenas tenía 3 años y medio, inquieto y lleno de curiosidad, era común verlo corriendo por todos lados e incluso en algunas ocasiones desaparecía, pasaba horas escondiéndose dentro de los roperos y debajo de las camas. Al preguntarle con quién jugaba, solo respondía llevándose el dedo índice a la boca, dando a entender que era un secreto. 4 días antes del día programado para el parto, noté a mi hermana sentada a la orilla de su cama, se veía preocupada, afligida, las manos le temblaban y su mirada era vacía. Me acerqué a ella para preguntarle qué sucedía, temiendo que pudiera haber complicaciones. Para mi sorpresa todo estaba en orden y listo para el gran día. Pero la razón de su intranquilidad era mi sobrino y sus conductas extrañas. Me contó que en algunas ocasiones cuando llevaba a mi sobrino a dormir, siempre antes de meterse en la cama corría hacia su ropero, lo abría y comenzaba a hablar solo. A pesar de ser tan pequeño, podía elaborar preguntas y oraciones, aunque incompletas y difíciles de entender para mi hermana. En una ocasión optó por llevarse a mi sobrino a dormir con ella cuando lo escuchó decir: «Hoy no te acuestes en mi cama, no quiero que estés en mis sueños». Fue a partir de esa noche que el pequeño niño comenzó a tener terrores nocturnos cada noche que no durmiera en su habitación. En punto de las 3 de la mañana él se despertaba gritando y llorando, alertando a todos en la casa. Ante el temor de que pudiera lastimar al bebé que venía en camino, optaron por dejarle dormir solo. Eso sería hasta el parto. Después verían qué hacer. Esta vez ella estaba preocupada, debido a que, durante su visita más reciente al hospital, el niño había desaparecido por un par de horas. Lo encontraron dentro de un viejo cunero hablando solo, como si mimara y jugara con bebés o niños pequeños. También notaron que hablaba con la mirada hacia arriba, bajando la voz. Según lo que él contó, una enfermera le había dicho que jugara en silencio. Sin embargo, al indagar, ninguna enfermera mencionó haber dicho algo o siquiera verle jugando cerca de ese viejo cunero. Me comprometí a no quitarle la vista de encima durante el parto, por lo que cuando el día llegó, ya estaba preparado para ayudarles en todo lo que pudiera. Los llevé al hospital según lo planeado. La hora del parto sería a las 3 de la tarde, sin embargo, el médico nos indicó que la hora cambiaría, pues estaban dando mantenimiento al quirófano. Todo se pospuso hasta cerca de las 10 de la noche. Mientras el parto tenía lugar, me indicaron que podía esperar junto a mi sobrino en una sala cercana al quirófano. Debido a la hora, recosté a mi sobrino en la sala, esperando que pudiera dormir un poco. Pero mi idea terminó siendo errónea, muy errónea. Él estaba inquieto, se la pasaba caminando de lado a lado, preguntando a cada enfermera que pasara por el estado de su mamá. A pesar de ser tan pequeño, era muy intuitivo y sabía que el estado de su mamá podía ser delicado. Debo admitir que desde el día que lo conocí, nunca lo había visto tan preocupado. Constantemente quería ver a su madre. El reloj colocado en la sala de espera marcaba las 11 de la noche con 11 minutos. A pesar de no ser una hora que me complicara, comencé a sentir demasiado sueño. Los ojos me pesaban y por más intentos que hiciera para no dormir,
nada parecía funcionar. Había bebido cerca de 5 tazas de café, traté de comer algo, jalarme los dedos de las manos e incluso me puse a saltar. Desesperado pensé en ir al baño y echarme agua en la cara, eso quizá me despertaría. Le pedí a mi sobrino que me esperara sentado un momento. Me levanté para ir con la enfermera de la recepción a preguntarle en dónde estaba el baño. Ella me indicó que se encontraba en la última puerta antes del final del pasillo, pues ahí solo se encontraba un cunero que ya no utilizaban. Asimismo, me pidió que por favor no me acercara y mucho menos tratara de entrar ahí. El pasillo que debía recorrer era bastante largo, la iluminación no era la mejor, pero podía ver perfectamente todo a mi alrededor. Todos los consultorios parecían estar desocupados, las puertas estaban desgastadas y no se podía escuchar ningún ruido dentro. Antes de entrar al baño volteé un instante a ver de reojo dentro del cunero, pude observar cómo una extraña sombra se proyectaba dentro, la cual desapareció inmediatamente. No tardé demasiado dentro del baño, la verdad fue que me alertó ver a través del espejo la sombra de lo que parecía un niño. No le di mayor importancia debido a que al salir del baño mi sobrino estaba parado viendo en dirección del cunero. Le pregunté qué hacía ahí, si también quería entrar al baño lo podía esperar. Él no me respondió, estaba inmóvil viendo dentro del cunero, en su cara se dibujaba una enorme sonrisa de oreja a oreja, empezó a mover la mano, como si estuviera saludando a alguien dentro. Yo estaba estupefacto, no entendía qué estaba pasando, trataba de observar a mi alrededor intentando comprender qué estaba sucediendo, a diferencia de mi sobrino, estaba muy nervioso, comencé a sudar demasiado a pesar de estar el lugar fresco. El sudor que caía por mi cara era frío, sentía escalofríos y rechinaba mis dientes. Por más que observaba, no podía encontrar mi sombra. Después de estar por unos minutos en silencio, pude ver con claridad cómo el vidrio de la ventana se encontraba empañado, en él se veía marcada una huella pequeña, sin duda era la de un bebé. Mi sobrino entonces me pidió cargarlo para que pudiera verlo. No he podido explicarme por qué le obedecí o si mi cuerpo simplemente actuó por impulso. Lo levanté e intentamos observar por la ventana, tal fue el horror que sentí al mirar que de mis ojos empezaron a brotar lágrimas. Mis oídos zumbaban y posteriormente un sonido agudo se escuchó con tal fuerza que comencé a marearme. En el interior del cunero se encontraba una mujer vestida de enfermera cargando un bebé, lo estaba arrullando mientras le cantaba una canción de cuna con tal fuerza que no dudaba de lo que mis ojos veían. Cuando esa mujer notó que la observábamos volteó hacia nosotros, tenía unos ojos rojos que brillaban en medio de la tenue luz que había dentro. Al acercarse a la puerta pude ver que tenía los ojos unidos y unas marcadas ojeras negras, propias de una persona que no ha dormido en mucho tiempo. Pronto empezamos a escuchar el llanto de otros bebés, eso hizo que la mujer se inquietara. Puso al bebé en una cuna y comenzó a llorar inconsolablemente, gritaba reclamándole a un médico por haberlos abandonado ahí. Empezó a lanzar los instrumentos médicos por todos lados. Entonces pude ver cómo su uniforme de enfermera parecía quemado, no tenía un zapato y sus brazos estaban llenos de cicatrices, como si se los hubiera quemado. No podía quedarme más tiempo mirando semejante escena, de alguna manera me armé de valor y salí corriendo alejándome de ahí tan rápido como pude. Al regresar a la sala de espera me di cuenta que ya eran la 1:30 de la mañana, habíamos estado observando lo que ocurrió dentro de aquel cunero por más de 2 horas. Después de haber recobrado el aliento y habernos calmado un poco, el médico salió del quirófano, nos dijo que el parto había sido por cesárea debido a unas pequeñas complicaciones. Tanto el bebé como mi hermana estaban estables, por lo que la llevarían a un cuarto en donde podríamos acompañarla toda la noche. A las 3 de la mañana mi cuñado llegó al hospital, me pidió tomar a mi sobrino y llevarlo a casa, para que pudiera descansar. Sinceramente no quería pasar un minuto más ahí,
Pensando de forma egoísta sin advertir a mi hermana lo sucedido, salí huyendo. 4 días después volvimos al hospital para recoger a mi hermana y el nuevo integrante de la familia. Mientras los esperábamos me acerqué de nuevo al cunero abandonado. Quería comprobar si lo que viví esa noche fue real o si solo me había quedado dormido y todo había sido un sueño. Ese cunero realmente estaba abandonado, lleno de incubadoras y cunas en pésimo estado. En las paredes se veían manchas rojas y debajo de la puerta provenía un hediondo olor a sangre y humo, el cual era tan fuerte que preferí irme de ahí. Busqué por un rato hasta que encontré a una enfermera, la encaré por lo que había visto esa noche. Tuve que insistirle por un rato hasta que me contó qué sucedía en ese lugar. A ella no le gustaba tener el turno de la noche, prefería faltar o hacerse la enferma, aun si les ofrecían un pago extra. Pocas eran las enfermeras que se atrevían a tomar el turno, pues en las noches era común escuchar gritos y lamentos que provenían de ese cunero. 15 años atrás, una mujer que había perdido a su bebé durante el parto, se había colado dentro del hospital vestida de enfermera, sometió al médico que le había atendido. Se encerró con él dentro de aquel cunero y pretendía eliminarlo. Sin embargo, el médico en un descuido se liberó y le lanzó un bote lleno de alcohol para después prenderle fuego. Cerró la puerta con llave y la dejó consumirse por el fuego, gritando de dolor mientras su piel era incinerada. Dentro del cunero estaban los recién nacidos, quienes fueron alcanzados por las llamas del incendio que se había salido de control. Nunca fueron encontrados los cuerpos de los bebés ni de la señora que se había quemado. El médico también desapareció semanas después. Entró a su consultorio en un turno nocturno y al día siguiente no apareció por ninguna parte. Tan solo estaba su bata quemada colgada en el perchero del consultorio. Hacía ya varios años que muchos pacientes y familiares han relatado lo mismo. Mientras se dirigen a ese baño, las luces comienzan a fallar y escuchan ruidos provenientes de aquel cunero. Solamente algunas personas han tenido la oportunidad de ver la manita del bebé sobre el vidrio empañado de aquella ventana. Y son aún más escasos quienes han podido escuchar a una mujer llorando y cantando a los bebés. Después de escucharla, comprendí que lo vivido ahí había sido tan real como mi sobrino recién nacido. Fui a conocer al nuevo integrante de la familia, charlamos un rato y cuando nos dispusimos para irnos, a mi sobrino le dieron ganas de ir al baño, pero ahora su papá decidió acompañarlo esta vez. Al volver a casa nos contó algo que le había parecido curioso. Al salir del baño, se acercó a la puerta de aquel cuarto, levantó la mirada como observando a un adulto, se despidió de alguien y corrió a tomarle la mano para volver con nosotros. Un par de semanas más tarde regresé a mi casa, y no fue hasta meses después que mi hermana me contó sobre mi sobrino. Ya no se despertaba de madrugada llorando ni gritando, ella decía que todo cambió después de que naciera su segundo hijo. Pienso que alguno de los bebés lo había seguido hasta su casa y era él con quien jugaba todos los días, pero al nacer su hermano, regresó al hospital. Aún tengo muchas dudas y cada noche me pongo a pensar acerca de todo lo que sucedió. Hace mucho no escribo historias de terror, por lo que considero aún puedo mejorar. A mis oyentes y personas que entraron a este video, les agradezco su visita, deseo contar con más visitas suyas. Cuéntenme qué piensan que sucedió esa noche. Cualquier comentario, consejo o crítica es bien recibida, servirá para mejorar la calidad de las historias que en un futuro traeré para todos ustedes. Gracias. Esto ha sido todo. Si te ha gustado el video no olvides dejar tu like. Hasta la próxima.